Reading You presenta el experimento soviético del sueño. Esta es una historia increíblemente horrible que sucedió a finales de los años 40 del siglo pasado. Antes de comenzarla, te pido que por favor visualices el contexto. Había terminado la Segunda Guerra Mundial. La gente hasta el día de hoy no se pone de acuerdo si fueron 50 millones o 70 millones de muertos. Europa estaba en ruinas completamente, colapsada. Y el mundo irremediablemente ya había cambiado para siempre. El antiguo orden mundial quedó hecho cenizas, y de ahí surgieron dos superpotencias, una en Oriente, una en Occidente. Obviamente hablo de Estados Unidos y de la Unión Soviética. Fueron años turbulentos, pero también hay que decir con mucho cinismo y con mucha veracidad al mismo tiempo que fueron años de grandes logros científicos y médicos. Voy a decir algo que es políticamente incorrecto, pero es la verdad ni más ni menos. Escucha. La crueldad humana en su máxima expresión, desde los laboratorios de Joseph Mengele hasta cierta unidad 731 en Japón, habían logrado dar sus frutos, y me perdonan, pero es la realidad, porque acuñaron muchas medicinas que finalmente funcionaron. La ciencia médica hacía lo que quería. Estaba desprovista de ética, aun si eso fuera, por ejemplo, experimentar con humanos. Y un buen día, a un grupo de científicos en la Unión Soviética se les ocurrió preguntar: ¿qué podría pasarle a un ser humano si se lo priva del sueño durante mucho tiempo? Por favor, entiende algo. Hoy puedes buscar en Google y encontrar la respuesta sobre los efectos que provoca en una persona cuando se la priva del sueño. Puedes encontrar todo lo que le pasa con lujo y detalle, pero en aquel entonces no. De hecho, todo lo que encuentres en la red sobre el tema en la actualidad es fruto de aquel experimento soviético. Tomaron a un grupo de 5 prisioneros de guerra y, para ablandarlos un poquito, los convencieron con promesas. Si tú te prestas para esto y eres obediente y colaboras y respondes a las preguntas que te hagan los científicos y eres manso y bueno, te vamos a liberar. Obviamente, esos pobres 5 diablos accedieron. Los llevaron a una especie de pabellón o cuarto muy grande sellado al vacío, con sólidas paredes de concreto. Había herméticos ventanales de más de 15 centímetros de grosor. Respiraban gracias al oxígeno que les llegaba a través de un tubo muy ancho que se hallaba empotrado en el techo. A un costado, sin embargo, había otro tubo más. Este era interesante porque expulsaba un gas que impedía el descanso. Era un gas descrito como que era capaz de manipular ciertos químicos en el cerebro y que alteraba los niveles de adrenalina, lo que causaba un efecto mucho más poderoso que el de, por ejemplo, para que lo puedas comprender, una sobredosis de bebida energizante. Este era el gas que impedía que se quedaran dormidos. Obviamente esto era acompañado con bebidas que les daban a estos prisioneros, los cuales contenían esos mismos químicos, pero en grandes cantidades. Además había un sistema de audio que reproducía música con un volumen muy alto, humanamente imposible de soportar. Diseñado todo así por si alguno de estos prisioneros
por si alguno de estos conejillos de carne y hueso llegase a alcanzar el sueño. Habían, pues, diseñado todo con una metodología especial fríamente calculada para que nadie pudiera dormir. Así los dejaron. La comida era escasísima. ¿Sabes por qué? Porque el hambre nos mantiene despiertos. Ellos solo podían beber. Y tenían que orinar ahí mismo, en el inodoro que habían colocado en un rincón de la celda. Celda que más bien parecía una pecera. El lugar estaba completamente desprovisto de camas. Les habían dado material de lectura para que pudieran entretenerse y pasar horas y horas ahí. Horas que devinieron en días. Es así pues como los primeros 3 días, los pacientes prisioneros comenzaron a experimentar alucinaciones. 3 días sin dormir, 72 horas sin pegar los ojos, sin soñar, sin descansar de manera profunda. Los invadían pensamientos lisérgicos, alucinaciones, fantasías de origen aleatorio y cosas extrañas. Eso respondieron por lo menos los pacientes cada vez que los científicos encendían el micrófono con una palanquilla y les hablaban para estudiar sus reacciones. Entonces los doctores iban atrás anotando los datos con una horrible curiosidad. Pasaron 6 días. El efecto en esta pobre gente había empeorado. Estaban haciendo cosas aún más extrañas, como por ejemplo caminar como leones enjaulados o dar vueltas sobre sí mismos. Uno de los 5 había pasado más de 8 horas en un costado, en una esquina, mirando contra la pared, moviéndose hacia adelante y hacia atrás, meciéndose. Otro se abrazaba las rodillas en el suelo y también se mecía y se mecía. Otro caminaba y caminaba y caminaba, hasta que se quedó toda una noche así, mirando hacia el vacío, a la nada. Ya habían pasado 8 días. Se empezaron a escuchar sonidos extraños en la celda, o pecera, como es mejor llamarla. Los prisioneros la estaban pasando muy mal. Ya no colaboraban con los científicos, ya no les importaba. Ya estaba claro, de hecho, que todo había sido un gran engaño, porque los iban a dejar morirse. Iban a llevar el experimento, obviamente, hasta las últimas consecuencias. Pero entonces, en la mañana del 10º día, pasó algo muy extraño. Los prisioneros se rebelaron de una manera muy inteligente. Parece que a pesar de la locura, ellos podían pensar muy bien aún, incluso, y esto es extraordinario, en forma estratégica. Arrancaron las hojas de sus libros y usando heces fecales como adhesivo, las fueron pegando contra el vidrio para formar una capa o una cortina de papel para que los de afuera no los pudieran ver. Le habían hecho un jaque muy bonito a los científicos, pero estos estaban empecinados en no detener el experimento bajo ningún motivo. Así que empezaron a escuchar ese sonido frío, paradójicamente ese sonido silencioso entre comillas. Los sonidos del silencio, los sonidos de la noche cuando estamos en la oscuridad en la cama. Esos sonidos de la nada comenzaron a oírse por horas y horas. Esos sonidos extraños donde de vez en cuando escuchaban a alguien acomodarse o a alguien que se sentaba en el piso. El jefe de los científicos
les dijo por el altoparlante. Vamos a hacer lo siguiente. Abriremos la puerta. Les pido que por favor colaboren. Repito, les pido que por favor colaboren. Si lo hacen, vamos a liberar a uno de ustedes, acompañado por 2 soldados. El hombre fue y abrió la recámara. Es aquí cuando las cosas comenzaron a ponerse más extrañas. Lo que sucedió entonces desafía toda lógica posible. Los pacientes se alteraron. De hecho, uno se levantó corriendo. Primero se arrastró como un animal de rodillas y hasta sus huesos se escuchaban en el pavimento. Como una araña saltó sobre uno de los soldados, que si bien tenía la protección adecuada, no sabía, como ninguno podía saberlo, que la dentadura sobresaliente del desnutrido paciente podría morder su yugular y arrancarle un pedazo de carne como una tira de goma. ¿Cómo diablos podía tener tanta fuerza? ¿Cómo diablos podía sacar tantas energías después de haber estado tanto tiempo sin dormir? Era imposible. Pero aquel soldado fue víctima de una rabia incontrolable, pura, absoluta, ciega, mortal. Una ira más allá de toda razón. Porque además de haberle mordido la yugular por primera vez, se la volvió a morder, hundiendo la mitad del rostro en carne sanguinolenta, en un hueco improvisado por sus dientes. Un hueco que luego se hizo más grande, dentellada a dentellada, arrancando pedazos de piel y después pedazos de yugular y pedazos de cuerdas vocales. El jefe de los científicos, con su uniforme salpicado de sangre, gritó histérico mientras que los demás soldados intentaban ejecutar a la bestia. Primero se lo trataron de sacar de encima, pero no hubo caso, así que tuvieron que apelar a lo inevitable: disparar. Disparar sabiendo que los tiros podrían impactar también sobre su amigo. Pero no había de otra. Estaba dejando a su compañero en tal estado que era mejor sacrificarlo por pura humanidad, por pura piedad. Hubo disparos, muchos, la gran mayoría innecesarios. Mientras retiraron los 2 cuerpos, el resto, los otros 4 pacientes, miraban la escena de pie y petrificados sobre una pared. ¿Quieren saber lo más horrible de todo esto? Que aquel miembro de los conejillos de India humano que se alteró no era el único que estaba molesto. Los otros también estaban molestos, pero no habían llegado a tanto como para atacar. El caso es que ellos no estaban molestos por haber sido prisioneros. No estaban molestos tampoco por haber sido traicionados. Traicionados porque les habían dicho que los iban a liberar, cuando en realidad los dejarían morir ahí como ratas. Aquellos no eran los motivos de su ira. ¿Saben cuál fue el verdadero motivo? Que hayan abierto la puerta y que el gas se escapara. Ellos querían estar solos. Ellos no querían que se abriera la puerta. No querían que se interrumpiera el experimento. Ellos, de hecho, tenían miedo de dormirse. Así que volvieron a cerrar la puerta. Hubo un diálogo entre uno de los pacientes y uno de los científicos. ¿Qué pasó? ¿Por qué hicieron esto? Pero el paciente, que había sido elegido por sus otros compañeros para hablar, lo único que se limitó a decir fue: ¡no corten el gas! ¡No corten el gas! La vida de un soldado no es nada. Así que la junta militar que gobernaba en aquel entonces la Gran Unión Soviética aprobó la continuidad del experimento.
Fueron pasando los días y las hojas seguían pegadas ahí sobre el vidrio, porque los soldados que habían entrado aquella vez en compañía del científico no habían podido limpiar el cuarto. Habían pasado ya 20 días y los científicos no sabían qué estaba pasando adentro. Seguían suministrándoles agua, pero comida no. Y aún así sobrevivían. Estaban vivos porque escuchaban sus respiraciones y se escuchaba por aquella rendija de audio cerca del micrófono. Y se oía y se oía. Y entonces uno de los científicos preguntó: ¿Están dormidos? ¿Están dormidos? Respondan, por favor. Pero no contestaron nada. Solo se les oía respirar. Fue así como se animaron a volver a abrir la puerta para ver en qué condiciones estaban, para ver qué había pasado. Esta vez había muchos más soldados. Habían tomado las precauciones necesarias y estaban mucho más a la defensiva. También huelga decir que estaban muy asustados. Desearían no haber abierto la puerta una segunda vez, porque ahora fue peor. Pero no porque hayan atacado a nadie, sino porque se dieron cuenta de que ahorita los pacientes estaban uno al lado del otro, acostados en el piso, y habían empezado a arrancarse con los dientes partes de sus propios brazos, tiras y tiras de carne. Se les veían los tendones de las manos, los tendones de las muñecas. Eran como cuerdas, sanguinolentas y coloridas. Se las habían empezado a arrancar así, como si trataran de suicidarse con los dientes. Pero lo cierto es que no estaban tratando de suicidarse. Simplemente estaban comiendo. El primero se había carcomido el dedo índice hasta la mitad. Había devorado todo, uñas, carne, y solo el huesito se movía, distraídamente, contra el suelo. El segundo había conseguido quitarse sus propios párpados, no solamente para alimentarse de algo muy suave y tierno, sino para evitar dormirse. El tercero se había arrancado la piel de las nalgas y de las axilas. El último estaba masticando sus propias rodillas y ya se le veían los huesos.